Este foro llega a ustedes gracias al auspicio de Thomson Reuters. Saludos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. La delegación de Humacao del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico les agradece estar aquí hoy con nosotros en el día de hoy. Estamos muy emocionados en este día nos enteramos de que hoy somos nuevamente la delegación del año. Agradecemos el trabajo de toda la directiva y la delegación y especialmente le agradecemos a la presidenta, la licenciada Daisy Calcaño, por ese reconocimiento. Así que este año estamos bien contentos porque vamos a hacer este foro del tema ambiental. En los anteriores, la delegación de Humacao ha sido líder también en este tema. Entendemos que es un asunto importantísimo para Puerto Rico, la abogacía y para el país. Así que nosotros fuimos en la asamblea, la 180, que se dedicó al tema ambiental. Nosotros fuimos proponentes y se aprobó una enmienda, una resolución para que el tema ambiental fuera bien importante en el colegio y se dejara el uso de foam en las actividades del colegio. Así que dando esta continuación a este tema importante para nosotros como delegación y para nosotros como abogados y abogadas, decidimos este foro en esta asamblea, esta convención, dedicarlo a este tema también. Así que estamos muy orgullosos y orgullosas de contar con la participación del licenciado Pedro Sadé, que está con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. La licenciada representante, la licenciada Mariana Nogales, que está aquí también con nosotros. Muchas gracias por estar. Y el señor Raúl Tirado, que es un organizador y es un joven que ha hecho unas tremendas iniciativas y que vamos a estar compartiendo con ustedes. Así que sin parar, vamos entonces a empezar con el licenciado Pedro Sadé Llorens. El licenciado estudió en la Escuela Elemental y Superior en el Colegio San Conrado de la ciudad de Ponce, Puerto Rico. Posee un bachillerato de Administración Comercial y Ciencias de la Universidad de Georgetown con concentración en Contabilidad, cursos de Historia, Antropología, Sociología, Economía, Literatura, Filosofía y Administración Comercial. Tiene un Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras, donde se graduó cum laude. Y posee una maestría en Derecho del London School of Economics and Political Science. Está admitido a postular en el Tribunal de Puerto Rico, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, el Tribunal de Reclamaciones y el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito de Puerto Rico. Tiene una extensa experiencia en la litigación de casos civiles en el área de daños y prejuicios, de Derecho Ambiental y Derecho Administrativo desde el 1971, tanto en Puerto Rico como en los tribunales de Estados Unidos. También desde 1988 tiene su oficina legal para la práctica privada, donde brinda representación legal y asesoría en la práctica civil con énfasis en casos de naturaleza ambiental y planificación. Trabajó muchísimos años en diferentes posiciones en la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico y es profesor desde el 2001 en la Clínica Ambiental de la Clínica Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Además sabemos que se le dedicó la Convención de Derecho Ambiental, es un líder, está siempre en las luchas ambientales y estamos muy, muy honrados y honradas de que esté aquí con nosotros. Gracias por decir que sí. Así que el licenciado nosotros lo hemos invitado para que hablara un poco de cuál es el derecho positivo alrededor de las playas. Nosotros este foro nosotros lo nombramos las playas y costas de Puerto Rico, historias legales. Así que quién mejor para introducirnos a este tema y hablarnos también de su experiencia y de las luchas que han habido. En los últimos meses se han traído a la palestra pública, ¿verdad?, muchas historias de las playas, pero no empezó este año. Esta historia y esta lucha lleva muchos años. Así que, por favor, gracias por estar con nosotros nuevamente. ¿Cómo no? Pues muchas gracias por la presentación. Felicito al Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico y en particular a la delegación de Humacao por la iniciativa que ha tenido en el área ambiental y en particular por organizar este foro que nos honra participar en él junto con los otros integrantes del panel. Definitivamente el tema objeto del día de hoy es el gran tesoro nuestro como pueblo. Las playas, las costas de Puerto Rico, que a la par con esa apreciación que tenemos de las playas y de las costas, están igualmente amenazadas por
una diversidad de elementos, algunos naturales, pero otros económicos y políticos. Así que yo creo que una de las grandes lecciones que podemos derivar de las luchas de los últimos años es el gran compromiso que exige de parte de la profesión legal de defender esos magníficos recursos y ir mano a mano con sectores del pueblo que han mostrado un gran compromiso, comunidades en todo Puerto Rico comprometidos con esa lucha. Y lo que quiero, según me han pedido, es primero reseñar brevemente cuáles son las normas de derecho, cuál es la estructura de derecho básica que incide en las playas y en las costas en términos generales. En el poco tiempo que tenemos, ¿verdad?, no podemos entrar en detalle en toda esa normativa, pero sí hacer unos renglones generales de lo que aplica a esa área tan importante en el país y sobre todo identificar cuáles son los problemas principales que la experiencia nos demuestra que ha habido en la aplicación de esas normas legales. Y pues luego también qué es lo que podemos hacer con alusión a algunos de los casos más emblemáticos de los últimos años. Si hacemos entonces el esfuerzo de cómo aglutinar la normativa que aplica a las costas, tendríamos que en primer lugar referirnos a las normas de zonificación y las normas de trámites de permiso que se derivan de una ley fundamental que es la Ley de Permisos del 2009, la Ley 161 del 2009, que es la que básicamente establece los procedimientos que hay que seguir cuando una persona quiere llevar a cabo una construcción o una alteración en los terrenos en las costas. Esa ley del 2009, aprobada bajo la gobernación de Luis Fortuño, tenía como objetivo acelerar los permisos, hacerlos más efectivos, pero escondido en esos objetivos generales estaban y está en la de debilitar los trámites y las protecciones ambientales. Y esa es una semilla que está en esa ley que causa y ha causado muy serios problemas en términos de las protecciones ambientales. Pero como normativa, esa ley tenemos que tenerla en mente porque establece las solicitudes de permiso de construcción, los trámites ambientales que se relacionan a ese trámite de los permisos, también establece el procedimiento de querellas, que la ciudadanía tiene derecho a radicar querellas cuando hay una construcción que se está haciendo ilegalmente o que se construyó con permiso, pero que se construyó contrario a las condiciones del permiso. Y recientemente el Tribunal Supremo ha fortalecido el trámite de querellas porque el Tribunal Supremo indicó que además de determinar si una persona está o no construyendo una obra contrario a derecho, también puede entrar la agencia administrativa, en este caso la Junta de Planificación, que es la que tiene la facultad para ello, en analizar si el permiso estuvo correctamente otorgado. Y eso es importante porque en el caso de Rincón, esa facultad de la Junta de Planificación desempeñó un rol importante. Esa ley, otro de los factores, otro de los elementos está, como dije, en el trámite ambiental. Y le otorgó facultad
a la OCPE, que es la misma agencia que otorga el permiso, de determinar si se estaba cumpliendo o no con las normas ambientales. Y eso es uno de los grandes problemas y una de las grandes reformas que necesitamos, porque no podemos tener la misma agencia que otorga todos los permisos de construcción y otros más en el país, a la vez determinando si hay cumplimiento ambiental, porque la OCPE ha demostrado ser una agencia con un fuerte sesgo a otorgar todo tipo de permiso. De ahí que le ha tocado a la ciudadanía la gran responsabilidad de dar la voz de alerta, movilizarse, llevar a cabo obras o acciones de desobediencia civil, que es lo que ha sido clave en los últimos años para lograr la protección deseada. El otro grupo de normas legales que debemos mencionar son aquellas a cargo del Departamento de Recursos Naturales, que tiene una diversidad de facultades que la ley le otorga respecto a las costas y los recursos naturales, además de también facultades sobre contaminación de aire y contaminación de agua. Y quizás la facultad más importante en el contexto de lo que hablamos es la administración y la protección de las costas y los recursos naturales costeros. Y dentro de esa facultad está la definición de la extensión de lo que se llama la zona marítimo terrestre. La zona marítimo terrestre es un concepto que nos viene desde el siglo XIX, en los tiempos de España. Se ha incorporado las definiciones de zona marítimo terrestre a la Ley de Puertos de Puerto Rico, y a su vez ese concepto de la zona marítimo terrestre y las costas como un bien público de importancia, inclusive entronca hasta en el derecho romano de siglos atrás. Así es que ese concepto de que la playa, la costa, es algo público, protegido, viene de un largo historial del Código Civil y aún anterior. Pero, por supuesto, lo más importante es que socialmente Puerto Rico, los puertorriqueños, nos sentimos orgullosos y queremos proteger ese recurso. Así es que aquí hay una unión entre el concepto legal y el concepto social. En lo social ha sido la sociedad la que le ha correspondido realmente proteger y hacer valer esa normativa. Pues dentro del concepto de zona marítimo terrestre y las importantes funciones del departamento está lo que se llama el deslinde de la zona marítimo terrestre, que es un ejercicio físico y técnico para determinar dónde es que comienza el bien de dominio público tierra adentro, costero, vis a vis propiedades privadas. Y entroncando ahora con los conceptos de permiso, la ley de permiso y el reglamento conjunto que implementa esa ley de permiso nos dice que cualquier proyecto costero necesita un deslinde de zona marítimo terrestre. El reglamento actual le otorga una vigencia de 5 años a esos deslindes de zona marítimo terrestre. Así que para resumir lo que hemos dicho hasta ahora, están las leyes de zonificación, los trámites de permiso, las funciones de la OCPE, las funciones de la Junta de Planificación, y también los municipios tienen una función en ciertos casos y ciertos municipios de otorgar permisos también. Y tienen algunos de esos municipios planes territoriales en que zonifican también su territorio. Así que en ese sentido es una complejidad de trámites respecto a los permisos que hay que conocerlos, pero las funciones de la OCPE, como dije, pues son básicas. El otro
grupo de normas que se debe mencionar es el Código Civil. El Código Civil tiene unos conceptos sobre propiedad que son importantes porque nos dicen que los bienes públicos no son bienes que se pueden comprar y vender como cualquier otro, sino que están protegidos. Y ahí están pues las plazas públicas, los ríos, y también hay un concepto dentro del Código Civil que son las cosas comunes, que tienen hasta un rango superior en el sentido de que no se pueden apropiar por nada, por nadie. Aquí este concepto del Código Civil sobre bienes comunes, creo que es bueno insertar el concepto de un tiempo para acá que ha dado la vuelta al mundo, que es el derecho de la naturaleza en sí y el amor a la naturaleza como algo creado, algunos señalan, ¿verdad?, por entidades superiores, y otro concepto similar es el de Pachamama, ¿no?, que en algunas constituciones ya está, como es en Ecuador y ahora en la de Chile, en que se reconoce a la naturaleza un rango muy particular. Así que, para ir resumiendo lo que he dicho hasta ahora, está el complejo de conceptos legales relacionados a la zonificación, al reglamento conjunto, la ley de permisos, luego el Departamento de Recursos Naturales, luego el Código Civil, y debo mencionar también la Constitución, que en rango, pues uno la menciona siempre primero, y la Constitución de Puerto Rico tiene un concepto de que se debe proteger los recursos naturales para su mejor uso. Y el Tribunal Supremo ha reconocido eso, ¿verdad?, como una fuente de derecho constitucional. Lo que pasa es que el Tribunal Supremo ha sido ambiguo de cómo aplicarlo y de si se decreta inconstitucional una ley o una actuación administrativa por el mero hecho de ser contraria a la Constitución. Ese desarrollo lo estamos esperando. Para terminar, pues está también unas normas que derivan de leyes federales, como es la jurisdicción del Cuerpo de Ingenieros, que cuando hay aguas de por medio, muelles, etcétera, se necesita un permiso del Cuerpo de Ingenieros, todo bajo la autoridad de la Ley de Agua Limpia Federal, el Clean Water Act. Y también está la legislación federal que crea la planificación en zonas costeras, o el Coastal Zone Management Act, que le requiere a toda agencia federal que vaya a tomar una decisión o acción que afecte las costas, tiene que tener un certificado de consistencia, de que esa acción federal es consistente con la planificación costera del país. Así es que esas son como las normas básicas. Hay unos derechos bien importantes que toda comunidad debe conocer, no solamente esas leyes, sino las leyes de acceso a la información, las instancias en que tiene derecho a pedir información y las instancias en que puede ir al tribunal para hacer reclamo o para radicar querellas. Así que esos instrumentos son bien importantes, aparte de la movilización, y quizás más adelante podemos abundar en algunos de estos detalles. Escuchándolo en su exposición, me surgen unas dudas específicas antes de pasar a luchas y procesos que han pasado durante este año, por ejemplo, que habla sobre la Constitución de Chile, habla de la Constitución de Ecuador, así que yo me pregunto, este problema que nosotros tenemos, este asunto de que la sociedad ha tenido que poner, ¿verdad?, su misma culpa a defender a las playas y las costas, si esto es un problema mundial, si hay otros sitios donde esto no es un asunto, que es un asunto ya, ¿verdad?, decidido y que no hay tanto problema, aunque hay todo este listado de derechos que usted ha nombrado, porque si esto es un problema mundial. Sí, bueno, sí lo es y procedo a contestarte, pero quiero añadir algo que debía haber insertado al principio y es el cambio climático. Hay una legislación en Puerto Rico que reconoce el cambio climático como un problema
provee para crear un programa, pero montado sobre toda la legislación que explicamos y la reglamentación está también el serio problema del cambio climático, el aumento del nivel del mar, y todo se mezcla unos con otros. La lucha ambiental es mundial, ¿verdad? Y con el cambio climático vemos comunidades por todos los lados. Inclusive hay países donde los asesinatos son asuntos desafortunadamente demasiado frecuentes por el hecho de defender una comunidad indígena o una comunidad, defender sus recursos. Así es que no es únicamente en zonas costeras, sino en zonas boscosas en que eso lo vemos, pero sí hay un entronque mundial con los problemas de la costa nuestra. Usted comenta, lo que pasa es que me puse a pensar del cambio climático, todo el movimiento que está en Puerto Rico para el derecho y el derecho en el mismo presidente ahora actual que ha estado intentando, hay algunos senadoras que también han intentado. Si ese cambio en las tribus, por ejemplo, nativas de Estados Unidos también es un problema en las aguas. ¿Cómo podemos utilizar ese derecho, esas comunidades para poder, usted está hablando algo de que las comunidades deben saber cómo querellarse, y etcétera? Hay ese procedimiento, ¿dónde se busca la información? ¿Qué tiene que hacer una comunidad que encuentre que definitivamente sus playas, sus costas, sus ríos están siendo afectados? Sí, bueno, esa es una forma de preguntar dónde puede haber asistencia legal en Puerto Rico para comunidades afectadas, y ahí es que aprovecho para invocar el compromiso y la dedicación de muchas compañeras y compañeros que dedican su tiempo en proteger el medio ambiente, y hay una urgente necesidad porque hay escasez de esos recursos, tanto para asesorar como para representar legalmente. Y hay instituciones, algunas de ellas servicios legales, que aunque tienen restricciones de cualificación, pero ese puede ser una fuente, la clínica de asistencia legal de la UPR, los programas pro bono y ayuda legal Puerto Rico, aunque no representan necesariamente en casos ambientales, pero tiene una magnífica fuente de orientación en su página electrónica. Así que eso es lo que puedo decir. En términos de movimientos en otros países, creo que tenemos mucho que aprender, sobre todo los conceptos de la naturaleza como un ente que merece protegerse y no explotarse. Eso es un concepto que encuentro bien acertado, encuentro muy a tono con las mejores tradiciones sociales y espirituales, y que inclusive está mucho más a tono con los grandes retos del cambio climático. Ahí la rama judicial de Puerto Rico tiene que hacer una adaptación urgente, porque venimos arrastrando una normativa sobre standing que no se ajusta para nada a las necesidades urgentes del cambio climático y cómo está afectando las comunidades en Puerto Rico. Comentó luego, y quisiera obviamente empezar a sumergirnos un poco más al asunto de las experiencias que hemos tenido, ¿verdad? Y que usted ha tenido y ha vivido. Pero antes explicó lo del deslinde, que incluso era una pregunta que tenía que hacer. ¿Por qué 5 años? Por eso mismo del cambio climático, porque sabemos que en 5 años puede ser que esa zona pueda cambiar. Yo creo que es una cifra arbitraria. Arbitraria. Antes era 1 año, estuvo mucho tiempo por 1 año, lo cambiaron a 5 años, yo creo que para favorecer los intereses que construyen en la costa, pero por las mismas razones que implica tu pregunta, es un absurdo. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo unos cambios acelerados de cambio climático, incremento en los niveles del mar, la costa cambia
los expertos nos dicen que las costas cambian, cambian los lugares donde está la arena, vemos con frecuencia los problemas de erosión. 5 años para mí es arbitrario y no es sostenible. ¿Qué nos puede decir entonces de las luchas con las experiencias que hemos tenido en Puerto Rico? Bien, ok. Tema muy importante y casi para un foro completo. Completo, sí. Aquí se remontan las luchas por proteger las costas a los años 50, cuando se privatizó la playa del Caribe Hilton. Y lo hicieron para ser atractivo y traer esa cadena prestigiosa en aquel entonces. Y esa playa pues es privada. Y eso generó una serie de protestas, pero ya sea de ahí o por otras razones, el arraigo social de la protección de nuestras playas está ahí. Entonces, si no es por ese arraigo y ese compromiso, otro hubiese sido el resultado en lugares como Rincón, en lugares como el Campamento para el Pueblo, Campamento de Playas para el Pueblo, en el área adyacente al Hotel Marriott. Y esos dos casos tienen un patrón en el sentido de que se hace una divulgación, genera una protesta, inclusive de desobediencia civil, y entonces el Estado tiene que moverse y se mueven las agencias a hacer algo, se mueve la opinión pública, con un resultado exitoso, tanto en Playas para el Pueblo, que hubo un litigio que duró años, pero el campamento manteniéndose allí, y también en el caso de Sol y Playa, ¿no? En relación al caso del parque en el condado, si no fuera porque los ciudadanos protestaron, denunciaron y un grupo de ellos inclusive removió la verja que ilegalmente estaba, el resultado hubiese sido otro, y hoy nos enteramos que el mismo gobierno, concretamente el Departamento de Transportación y Obras Públicas, quiere transar las demandas. ¿Por qué? Porque ahí hubo una venta simulada, manipulada de algo que era del pueblo, de un bien de dominio público. Y si no se genera esa protesta, no surge entonces el cambio jurídico. Así que tenemos la experiencia del pueblo moviéndose socialmente, aun cuando desconocen el derecho, en términos de que no tienen la licenciatura, ¿verdad? Son personas que lo que quieren es la naturaleza y se enfrentan a estos cambios y estos asuntos de peligro para su comunidad. Y entonces luego, ¿qué pasa con el derecho? ¿Cuál ha sido la utilización del derecho en estos dos casos que usted específicamente hizo? Si benefició, si no benefició, sí. si utilizamos ese modelo para poder replicarlo. Sí, bueno, pues con o sin conocimiento particular, la protesta invoca unas cosas que son correctas, que es que estas playas son públicas, son bienes públicos. Y entonces luego se demuestra por las investigaciones de las agencias o por investigaciones de los tribunales que eso todo el tiempo era correcto. Porque, por ejemplo, en Sol y Playa, en Rincón, las protestas señalaban que le estaban quitando playa al pueblo. ¿Qué resultó? Que el deslinde estuvo mal y que el permiso de construcción estuvo mal porque no se pudo haber aprobado, no fue legal aprobar el proyecto de construcción por vía de una exclusión categórica, que es una categoría en que no se hace ningún análisis ambiental. Y el lugar no cualificaba para eso. ¿Por qué? Porque era un lugar sujeto a inundaciones y un lugar de anidaje. Así es que la protesta del pueblo justificó y vino a ser justificada por las investigaciones posteriores del Estado, también de una sentencia del tribunal, y la Tortuga se encargó también de ir a anidar allí. así que estamos cuadrados en todo. Una heroína. Pues muchas gracias. Vamos entonces a pasar un poco, porque usted comentó ciertas cosas de derecho y de cambios que debemos hacer, así que vamos ahora a darle espacio a la licenciada Mariana Nogales Molinelli. Le damos las gracias y la bienvenida nuevamente. Ella es abogada de notaria pública por cuenta propia, ahora trabajando como representante.
Es graduada de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en el año 2010 en medio de la huelga y como huelguista mientras fungía como presidenta del Consejo de Estudiantes de Derecho y era la coordinadora general de la coalición puertorriqueña contra la pena de muerte. Graduada magna cum laude, recibió el Premio de Derecho Internacional del 2010 y el Premio Thurgood Marshall otorgado por la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico en el 2010. Ha trabajado en los temas de pena de muerte desde el 2007, en tanto Puerto Rico como en el Caribe. Formó parte de la Junta de Gobierno de nuestro colegio del 2016 al 2018 como delegada de Humacao. Ha trabajado los temas de las mujeres con organizaciones feministas a través de su participación en el movimiento amplio de mujeres desde el 2011 y con proyectos Matria a través de la iniciativa de las rutas de las mujeres. Coopera regularmente con Taller Salud, ha cooperado con organizaciones de derechos del LGBTIQ, participando en manifestaciones e iniciativas y cabildando por la legislación favorable para esta comunidad. Presidió la Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico desde el 2016 hasta junio del 2019. Entre los trabajos desde la comisión se destaca la primera Asamblea de Abogadas de Puerto Rico que se llevó a cabo exitosamente en el mes de marzo del 2019 y los trabajos de denuncia en el caso del alcalde Héctor O'Neill. Ha sido miembro de Amnistía Internacional, la sección de Puerto Rico, de la American Civil Liberties Union y American Attesting, profesora conferenciante de maestría en la justicia criminal de la UMED. Ha recibido múltiples premios tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos y también en nuestro Colegio de Abogados también fue recipiente de muchos premios. Ha sido líder, ahora es representante lucha ambiental. ¿Qué más podemos añadir, Mariana? Gracias por estar aquí. Y entonces queremos darte este espacio para que expongas entonces cómo el derecho desde el cambio, desde tu lucha como estudiante, como profesional y ahora nuevamente como integrante de la rama legislativa. Pues gracias, Adriana, por la invitación y saludos a los compañeros que nos acompañan aquí en este foro. Qué bueno que se toque este tema porque vemos cómo en Puerto Rico ha habido un ataque hacia la gente y hacia el territorio y eso indiscutiblemente afecta lo que es la protección de nuestros recursos naturales y de las zonas costeras. Yo quería, ¿verdad?, traer algunas problemáticas que hemos ido viendo en Puerto Rico en tiempos recientes, que yo creo que se han agudizado luego del huracán Irma y el huracán María, porque por la situación excepcional empiezan a ocurrir unos asuntos de manera más acelerada. También como evidencia específica de lo que es el cambio climático y el calentamiento global, esos huracanes son parte de los cambios a los cuales nos tenemos que acostumbrar. O sea, Puerto Rico tiene que planificarse y construirse con eso en mente. Y nosotros vemos cómo ha habido unos problemas que estamos enfrentando que los voy a generalizar como por ejemplo problemas de acceso. Hay problemas de acceso debido a los cierres por construcciones privadas, cierres por organizaciones, la pandemia, etcétera. Ha habido unos accesos a espacios públicos, entre ellos las zonas costeras. El problema de la erosión costera, que ha traído otros problemas adicionales como los problemas de escombros, desplome de estructuras, verjas y edificios, lo hemos visto recientemente. La naturaleza se ha encargado de seguir enviándonos ese mensaje de que la manera en que hemos construido no es sostenible y la tenemos que cambiar. La destrucción de humedales y mangles en la zona costera, particularmente en los casos de Salinas y Joyuda, donde se ha destruido el mangle y los humedales y también se ha impedido el acceso de las personas hacia esos espacios. Pero a la misma vez vemos cómo hay iniciativas de organizaciones que también, ¿verdad?, lo veremos más ahorita, en términos de proyectos de siembra de vegetación, proyectos de dunas, también creación de dunas. Hay unos accesos que se han limitado también debido al paso de los huracanes Irma y María
y me refiero al acceso a los balnearios públicos. Cómo estuvieron Punta Santiago, entre otros, estuvo cerrado, no sé si todavía está cerrado, pero que también eso movió a que el gobierno trabajara unos acuerdos entre lo que es el Departamento de Recursos Naturales bajo parques nacionales con los municipios. Y yo ahí pues tengo mis reservas sobre esos acuerdos. Hay unos problemas de contaminación, de descargas de aguas usadas en las zonas costeras. Esos no son problemas de ahora ni del huracán, son problemas que llevan décadas. El problema de contaminación de basura, y de eso hablará el compañero más ahorita. Problemas también de acceso a pescadores y cierres de villas pesqueras, que también están vinculados al huracán, y otros a problemas de comunicación entre el Departamento de Recursos Naturales y el Departamento de Agricultura, gentrificación, turistificación, desplazamiento de comunidades históricas, contaminación lumínica, y tenemos que recordar la metida de pata de Luma cambiando las luces rojas en Maunabo por luces blancas hace algunos meses. El problema que representa la mala utilización de los Ford Trucks y los jet skis en las zonas costeras. Hace poco, ¿verdad? Una tortuga se encontró muerta y se encontró que tenía una lesión en el caparazón, cosa que le ocasionó una perforación en los pulmones, y yo creo que esa disposición del Departamento de Recursos Naturales, que hay ciertas zonas donde hay vida silvestre, donde no se puede conducir un jet ski a más de 5 millas por hora, no se está cumpliendo con eso. Y finalmente quería traer el asunto de la construcción de los muelles, plataformas y rampas de manera ilegal, sin cumplir con los reglamentos del Departamento de Recursos Naturales y del Cuerpo de Ingenieros, entre otros. Pero vemos cómo yo creo que lo que ha ocurrido en términos de la lucha ambiental en Puerto Rico tiene que ver con un reclamo identitario. Todas las personas, en mayor o menor grado, tenemos 26 o 27 municipios costeros, se han criado de cierta manera en la playa. Todos recordamos en nuestra niñez cómo hemos disfrutado con nuestras familias en esos espacios costeros, los pescadores, los hijos de los pescadores, cómo hay una cultura, es parte de nuestra cultura el desarrollarnos en nuestras playas, y si hay algo que la gente tiene bien clarito y bien presente, es que las playas son del pueblo y que hay que defenderlas de la privatización, que es lo que hemos visto, cómo se ha acelerado en tiempos recientes. Así que esa lucha, yo creo que posiblemente la lucha ambiental es una de las luchas más fuertes en Puerto Rico, porque no está vinculada a ningún partido político, a ninguna ideología, y es un reclamo que nos une a todas las personas, y que yo creo que, tomando en consideración cómo cada vez los espacios públicos se van reduciendo, va a ser una lucha cada vez más presente y más fuerte por los retos que tenemos, como indicó el profesor, como toda la locura de la otorgación de permisos ilegales pues va limitando el disfrute del pueblo, y el pueblo va a reclamar ese derecho al disfrute de sus recursos naturales. Así que la lucha ambiental y la lucha en términos generales tiene que estar vinculada al derecho, a los abogados y abogadas, y tiene que estar vinculada al trabajo legislativo y a los representantes y representantes, senadores y senadoras. No puede excluirse un espacio de lucha. Los tribunales son fundamentales, y para eso pues me imagino que en un momento vamos a hablar más de legislación importante que se ha presentado y cómo son el trámite de esa legislación.
Sí. Escuchándote, obviamente estamos haciendo énfasis a todos los problemas que hemos tenido que se han identificado a través de las luchas, ¿verdad? Y la basura, los problemas del cerrar, ¿verdad? En los espacios. Ya hemos hablado, cuando estábamos hablando para la presentación del foro, hemos hablado de ese problema también de la propiedad privada, hasta dónde llega ese derecho de la persona que tiene ese bien cerca de la playa versus, obviamente, el derecho que nosotros tenemos de las playas públicas, ¿verdad? Así que, ¿en dónde es que armonizamos ese derecho? Pues mira, yo creo que tenemos que tener primero la ley para atender el cambio climático, que es la Ley 33 de 2019, establece que todo el ordenamiento, toda la legislación tiene que estar enmarcado en el cambio climático. Y esa es una disposición que quizás no se ha puesto en vigor de la manera en que debería ponerse. Eso quiere decir que incluso el derecho propietario tiene que estar enmarcado en lo que es el cambio climático, el calentamiento global, la subida del mar, la erosión costera, etcétera. Y por lo tanto, cuando mi percepción, eso lo voy a aclarar, es que cuando una persona tiene una propiedad en la costa, está asumiendo un riesgo, está comprando un espacio que es cambiante y que en un momento una persona puede tener un espacio de propiedad privada, pero que si cambia el deslinde con el paso del tiempo, si cambia el contorno costero, si se erosiona la playa, pues va a perder parte de su derecho propietario. Ese derecho propietario, analizado en el contexto del cambio climático, es cambiante. Es cambiante, no hay manera de establecerlo. Y si la gente se emperra en construir en lugares inapropiados, pues tenemos los resultados de edificios desplomados en el mar. Tenemos el resultado reciente en Ocean Park, donde los muros, las murallas que separaban las casas de la playa, pues se han derrumbado porque el proceso de erosión costera es más fuerte y se ha construido con mala planificación, ocupando los espacios donde se reconstituye la arena. O sea, si tú construyes una urbanización en el espacio donde a través de la marea, del tiempo y de las temporadas se va reconstituyendo la arena, pues lo que hace la gente de manera equivocada es poner piedra y eso pues aguanta cómo se afecta la propiedad privada, pero entonces priva a los elementos naturales de reconstituir esa playa. Así que se pierde ese espacio de arena, lo que conocemos la playa. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Nos vamos a atrever a tomar medidas como se ha hecho en España y en otros lugares donde se expropian y se remueven las propiedades que están construidas en lugares inapropiados, inadecuados, o vamos a seguir perdiendo nuestras playas porque la construcción ilegal o la construcción en lugares donde no debería construirse está afectando la costa. Lo vemos en Joyudas, por ejemplo, como luego del huracán Irma y María, muchas casas quedaron destruidas y esas personas no pudieron obtener permisos de construcción, obligándoles a vender esas propiedades, y estos nuevos compradores que han comprado para fines turísticos, de alquiler a corto plazo, etcétera, sí han podido obtener los permisos en zonas donde verdaderamente no debió haberse reconstruido. Esa era la pregunta que iba a hablar, o sea, te va a hacer respecto a la expropiación que hacemos, expropiar, ¿qué hacemos? Entonces, ahora con la historia que nos cuentas sobre el asunto de los permisos, que una ciudadanía que tenía, ¿verdad?, que residía en esos sitios, y ahora entonces la gente sí con poder adquisitivo ha tenido
ha obtenido los permisos. ¿Qué podemos hacer de la legislatura? ¿Qué se puede hacer con el derecho como eso? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué iniciativas has tenido tú y tus compañeros y compañeras en el... Pues mira, yo diría que en términos generales hay que hacer unas enmiendas al proceso de permiso. Hay una figura que nos parece que hay que enmendar, que incluso la Junta de Planificación ha indicado que está investigando 5 profesionales autorizados. Y es que toda la estructura de solicitud de permisos está basado en lo que presenta el proponente. Así que el proponente es el que presenta todas las solicitudes, las evaluaciones ambientales, etcétera, y no hay una corroboración adecuada por el Departamento de Recursos Naturales, por el Instituto de Cultura Puertorriqueña, porque también la cuestión arqueológica e histórica está siendo afectada, y eso requiere que haya un cambio. El plan de uso de terrenos, que se supone que se revise periódicamente, no ha sido revisado. Los reglamentos conjuntos que han sido anulados consistentemente contravienen el plan de uso de terrenos. También en términos del plan de uso de terrenos no contemplaba lo que ocurrió con los huracanes Irma y María, así que hay que hacer esas modificaciones, y parte de las modificaciones que hay que hacer es cómo definimos la zona marítimo terrestre y hasta dónde llegan los bienes públicos, y para eso pues hay presentados proyectos peligrosos. A mí me preocupa el proyecto de la Cámara 37, que es de la autoría de Johnny Méndez. Uno tiene que mirar de dónde viene el proyecto, eso es importante. Dice que para atemperar la definición de la zona marítimo terrestre. Ese proyecto no ha tenido movimiento, pero hay proyectos en los cuales, ¿verdad?, han contribuido personas como el profesor Sade y el profesor Farinacci, el proyecto de la Cámara 474, que es de legitimación activa ambiental. Ese proyecto es fundamental porque tenemos un departamento de recursos naturales que, esquilmado, no tiene personal ni recursos económicos suficientes, mucho menos el cuerpo de vigilantes, y ayudaría a que la ciudadanía pueda presentar los casos en todos los niveles, ya sea en tribunales, administrativos, etcétera, cada vez que vea una violación ambiental. Y es un proyecto de nuestra autoría. Está el proyecto de la Cámara 116, con el análogo proyecto del Senado 43, que es la ley de moratoria en la construcción de costa. En la Cámara, ese proyecto, en un trámite inusual y el cual yo le voté en contra, emitió un informe negativo, pero al menos en el Senado está aprobado en la comisión y se llevó al calendario de órdenes especiales y está pendiente de votación desde el 7 de junio del 2022. Está el proyecto de la Cámara 442, que es la ley 16 de 2021, que prohibió las neveritas de styrofoam en balnearios, cuerpos de agua y playas. Esos son proyectos que han sido un adelanto. Traigo los malos y los buenos, ¿verdad? La ley 18 del 2021, que prohibió las mascarillas y guantes en las playas, balnearios y cuerpos de agua. Y eso realmente pues atendía una preocupación fuerte de que veíamos ese tipo de desperdicios en esos espacios. Me imagino que, ¿verdad? Todavía. El proyecto de la Cámara 645, que prohíbe el protector solar con oxibenzona, que es una sustancia que mata a los corales, pues ha sido aprobado en la Comisión de Recursos Naturales y está en reglas y calendario pendiente a que lo bajen de votación. La Ley 51 del 2022 es la ley que prohíbe los plásticos de un solo uso y el styrofoam, que entra en vigor luego de una campaña educativa y de 24 meses. Eso también atiende un poco el asunto del problema de la basura y la contaminación en las playas. Hay unos proyectos interesantes. A mí me parece que un proyecto, el proyecto de la Cámara 1301, que es un proyecto del representante Che Pérez y al cual yo me uniré próximamente, es una ley
que establece una advertencia compulsoria en escrituras de compraventa de bienes inmuebles en municipios costeros, de que usted está comprando en la zona marítimo terrestre y que eso puede, ¿verdad?, afectar sus derechos propietarios. Yo creo que esa advertencia es un paso adelante para que la gente esté, ¿verdad?, pendiente de los asuntos. Nosotros hemos presentado unas resoluciones investigativas en ¿verdad?, zonas que afectan los cuerpos de agua, entre ellas la resolución de la Cámara 785, que es para investigar la cantera ilegal en Arecibo. Eso ha traído unos problemas, ¿verdad?, de sedimentación, pero también de destrucción del Carso. Y el proyecto de la Cámara 1415, que es para declarar el 4 de julio como el Día de Playas para el Pueblo y crear unas campañas de concientización y reconocer la gesta del pueblo de Puerto Rico el 4 de julio del 2022, donde se tumbó el muro del condominio Sol y Playa. Nos parece que es un evento importante de reconocer. Ese proyecto de standing, ¿en dónde está? ¿Cuál es el proceso? Fue aprobado en la Cámara de Representantes y tiene un informe positivo en el Senado. Así que esperamos que tan pronto se reanude la sesión legislativa, ahora la próxima semana, o el 15 de agosto, a partir del 15 de agosto, pues haya la presión pública suficiente para obligar a que se baje ese proyecto a votación, y luego tiene que haber una presión adicional para que el gobernador de Puerto Rico firme ese proyecto que restituye la legitimación activa ambiental y permite que la ciudadanía reclame el derecho de la naturaleza. Más allá de llamar la atención y llamar a la prensa, también entonces tenemos este ejercicio democrático de llamar a nuestros representantes y a nuestros senadores y senadoras para impulsar que si estos proyectos están presentados y ya aprobados, también pues para que se aprueben, ¿verdad? Y se firmen por el gobernador. Vamos un poco entonces a dirigir la conversación. Ya aquí tengo a mi lado al señor Raúl Tirado Pérez. Él está estudiando, él es un estudiante joven, y está estudiando su bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, en administración, en operación y cadenas de suplido, ¿verdad? Correcto. Ahora eres el fundador de Tortuga Club. Correcto, bienvenido. Háblame un poco de qué es esa organización que creaste. Pues mira, esta es una organización que nosotros nos dedicamos a limpiezas de playa. Llevamos 2 años operando, hacemos limpiezas de playa trimestrales, eso es lo que hacemos. ¿De dónde surge esta iniciativa de tuya? Pues yo tuve la oportunidad de hacer un voluntariado en otro país latinoamericano y tuve la oportunidad de viajar a las playas de ese país y pues vi cómo funcionaba la dinámica de la contaminación, la problemática de la contaminación, y pues me dio un miedo que dije, si esto pasa en Puerto Rico, perdemos nuestros tesoros nacionales. Y nada, llega la pandemia, y cuando llega la pandemia me puse a pensar en cómo podíamos tomar acción por el ambiente. Cierran las playas y demás y las vuelven a abrir, y cuando las vuelven a abrir surgen videos en redes sociales de gente tirando basura en las playas. Y ahí yo decido tomar acción por el ambiente y convocamos una limpieza de playa. Fueron 5 personas, y fueron mi mamá, yo, mi hermana y 2 muchachas más. Y en la penúltima limpieza de playa habían 525 personas. Y recogimos como 2 toneladas de basura. Wow, muy impresionante. Sí. Tenemos algunas fotos que están ahí, vamos, para que las podamos compartir con las personas que nos están viendo. Para ti, ¿qué es lo que significa trabajar para el ambiente? Pues es una causa noble, y es una causa con muchas oportunidades y a la misma vez con muchos retos. Y más en el caso de Puerto Rico, que muchas veces pues te ponen el pie y muchas veces te ayudan. Pero en el caso de trabajar con compañías, con universidades, son muchas oportunidades y a la gente le gusta apoyar el ambiente. Cuando dices de que te ponen en pie, ¿qué ha pasado? Cuéntanos las historias. ¿Cómo empezó? ¿Cómo lograste llegar desde 5 personas a 500 personas? Yo te diría que educando a las personas. ¿Y cómo lo hicimos? Nosotros empezamos a buscar lo que son organizaciones estudiantiles universitarias. En el caso de ellos, pues los atraímos porque tienen que hacer unas horas de labor comunitaria, y nuestra manera de atraer a esas personas es haciendo actividades recreativas en los eventos.
Y también damos premios en los eventos por recoger basura. Así que si tú vas solo, vas con una pareja, con tu amigo o tu amiga, o vas en un grupo de 3 personas, nosotros te premiamos por recoger basura. Y traemos lo que son auspiciadores como Heineken, Popular y otras marcas, y pues de esa manera traemos al público. ¿Y dónde ustedes se promocionan? Nosotros nos promocionamos ahora mismo en redes sociales. Nuestra fuente principal es Instagram. Ahí educamos a las personas y nuestra manera de promover la conservación ambiental viene de un punto de vista más dinámico, por así decirle. Lo ponemos desde una perspectiva de que para ser ambientalista, pues no necesariamente tienes que irte a un extremo, tienes que pues, amarrarte un árbol, hacer algo extremo, que eso es algo noble, pero que mucha gente lo ve y dice, eso está demasiado extremo para mí. Así que lo ponemos desde un punto de vista que, pues mira, puedes tener tu dieta de comer carne, pero en vez de comer carne todos los días, que eso, pues las vacas emiten metano y demás, pues comen una vez por semana y te ofrecemos opciones veganas, por darte un ejemplo. Pero la manera de promocionarnos es Instagram, próximamente pues medios tradicionales, lo que viene siendo televisión y demás, y promocionamos el evento también por billboards. Mariana había hecho un comentario, ¿verdad?, de los proyectos de ley que estaban para el asunto de las mascarillas y de los guantes. ¿Qué tipo de basura es la que ustedes se han encontrado en las playas en esos eventos que ustedes han ido? Yo te podría crear un catálogo y tú vas a hacer la compra si quisieras, pero ¿qué tipo de basura me he encontrado? Yo me he encontrado desde, bueno, yo no, las personas, todos los que han participado, todos y todas. Nos hemos encontrado desde neveras, cadáveres de perros, sinks de cocina. Cuando usted me dice un producto y yo se lo garantizo que lo hemos encontrado en la playa. Desde jeringuilla hasta cadáveres de perro, así cosas extremas. Guantes, mascarillas. Guantes, mascarillas. Y el problema con las mascarillas es que eso tiene los tirantes. Y esos tirantes, si usted no los parte cuando se quita la mascarilla, la va a botar, eso se le enreda a los pájaros. Y de momento puede ver, hay fotos, hay videos y todo de pájaros y animales que se enredan con esas mascarillas. Y pues no nos hemos topado con un tipo de situación así, pero hemos visto muchas mascarillas, muchos sorbetos. El problema con el styrofoam, que era lo que estaba comentando, es que cuando, un ejemplo, las neveritas de foam, después de que pasa un tiempo que eso empieza a coger sol y sereno, cuando uno la va a recoger, eso se desprende. Así que tiene un montón de partículas en la playa y es un problema recogerlo. Así que yo pienso que hicieron muy bien en prohibir eso, pasar esa medida, porque en realidad es un problema la neverita. ¿Qué hacen con la basura que ustedes recogen? Bueno, antes nosotros la manejamos con los municipios, se la entregamos a ellos, la disponían. Ahora lo que estamos implementando son disponer los residuos, los escombros, y también traer plan de reciclaje y compostaje, para que vengan compañías y pues manejen mejor esos residuos. Después de haber escuchado a estas dos personas, ¿verdad?, que estamos aquí, yo te vi, estás tomando notas importantes. También la experiencia de lo que ves en las personas que van y acuden al proyecto. ¿Cómo ves la conciencia del ambiente que tiene entonces nuestra juventud o, ¿verdad?, las personas que te acompañan? Yo te diría que a mí se me paran hasta los pelos, se me paran los pelos. Viene desde los niños con sus padres, sus abuelos, pero en principal nosotros hemos atendido desde Boy Scouts, Girl Scouts, nenes de 8 años, por así decirte, hasta personas de la edad dorada, por así decirle, pero nuestro público principal son jóvenes, y los jóvenes están bien motivados, en especial 18 a 24 años. Ese rango tenemos una preocupación bien fuerte porque los efectos del cambio climático nosotros los vamos a vivir de primera mano, al igual que esos Boy Scouts y Girl Scouts. Así que todo el mundo está ahí motivado, todo el mundo tiene la misma preocupación y todo el mundo quiere hacer ese cambio que pues muchas veces no nos ayudan y tenemos que nosotros crear con nuestras propias manos pues ese camino para la conservación ambiental. ¿Te has enfrentado con el asunto de que necesitas algún cambio en derecho, alguna ley, algún proyecto o algo en los municipios que te ayude a tú lograr continuar, ¿verdad?, con tu iniciativa y a que no tengas que hacer la iniciativa porque ya las playas estén limpias? Wow, excelente pregunta. Yo te diría, número 1, quitar los permisos y las regulaciones para ir a hacer una limpieza de playa. Eso, en mi opinión, es lo más absurdo. Hemos tenido desde casos extremos que se pone la cosa un poquito nasty, por así decirle, que nos piden que paguemos por ir a limpiar la playa en un municipio del este. El departamento que maneja pues los bellos y preciosos recursos naturales de nuestro país fue un cómplice de eso, pero en casos del municipio del norte son gente bien proactiva.
Tú le dices, yo voy a llevar 500 o 600 personas para allá y usted y tenga, ¿qué tú necesitas? Pero esos pueblos del este, pues hay que actualizarlos un poquito. No he tocado el sur, no he tocado el oeste todavía, así que no te podría hablar de ellos, pero con relación al norte del país, súper proactivo. Y contestando otra pregunta, se me pasó importante. Además de evitar la regulación a las limpiezas de playa, en el caso de nosotros nos regulan porque llamamos auspiciadores, traemos tarimas y eso pues lleva otra logística. Yo te diría que definir bien los parámetros de la zona marítimo terrestre, porque yo pienso que el gobierno o la persona, el ente que esté regulando eso, no está tomando en cuenta los cambios de la erosión. Porque un ejemplo que yo podría mencionar ahí, aquí me corrieron ustedes, que saben más de eso que yo, sería el caso de Rincón, porque si no me equivoco, en Rincón para los años 80 pues tenían mucho más costa de la que tienen ahora. Y pues ir definiendo esos parámetros concorde a la erosión. Que si sabemos que la tasa de erosión, esto es un ejemplo, son 6 pies al año, pues vamos a ir definiendo que la zona marítimo terrestre pues se defina a base de esos parámetros. Eso es lo que yo recomendaría para contestar tu pregunta. Tiene obviamente una iniciativa hermosa. ¿Ha habido algún contacto con alguna organización, otro tipo de, ¿verdad?, de grupos que vayan a hacer alguna conexión juntos próximamente? Organizaciones estudiantiles, no, en ambientales. términos de la idea de seguir, habíamos hablado también de figuras públicas, ¿verdad?, que hayan dicho a esa iniciativa, únanse a limpiar, vamos a limpiar las playas. Si tú entiendes que ese tipo de iniciativas se debe replicar, que la gente debe, ¿verdad?, utilizar los foros como estamos aquí para invitar a la gente a que la gente vaya. Yo pienso que sí, pero yo pienso que uno debe motivar a las personas, no polarizar las cosas, en mi opinión. Yo pienso que no deberíamos polarizar las cosas, sino traer lo que le llama la atención a los jóvenes. Porque ya que los jóvenes somos los que vamos a tomar las riendas de este país, pues un ejemplo, si a los jóvenes les gusta ver a Bad Bunny, pues que un ejemplo, Bad Bunny vaya a una limpieza de playa. Y pues la gente se va a motivar porque ya lo vimos que él lo hizo, ¿sabes? Y la gente se motivó. Yo te diría que lo haría de esa manera para no politizar las cosas. Y demás, así por así decirle, para no meterme mucho en esas cosas. Nosotros hemos hablado de la iniciativa y del asunto de la necesidad de iniciativas como esta que se repliquen. Ya vemos que él dice en términos generales el asunto de los permisos. ¿Cómo podemos ayudar al asunto de que efectivamente estas iniciativas se den? ¿Cómo ustedes creen que podemos utilizar el derecho para esto? Bueno, primero que todo, felicitar a Raúl por la iniciativa de un joven que no solamente se desvía hablando o lo que sea, sino que ejecuta. Así que mis felicitaciones a él y a la organización. Él me mencionó que aún antes de iniciado el foro, que del municipio que había requerido una serie de permisos, yo no sé bajo qué concepto o qué ley, o sea, es una reglamentación municipal particular. Quien tiene jurisdicción más directamente en estas cosas sería el Departamento de Recursos Naturales. Así que no tengo muy claro el rol de ese municipio en particular. Pero yo creo que tiene toda la razón ver cómo solicitar a ese municipio que flexibilice o que te demuestren realmente en qué se basan esos requerimientos. Sí, yo pensaría que quizá ahí el asunto es la instalación de carpas, porque Recursos Naturales siempre está pendiente, o se supone, ¿verdad?, que esté pendiente de lo que se instale en las playas, porque no puede afectar zonas de anidaje, etcétera, ¿verdad? Pero para una recogida de basura en una playa regular, yo pienso que primero no debería cobrarse, al revés, está haciendo una labor voluntaria. Y lo que debería, si acaso, es revisarse que haya cumplimiento de que esas carpas al momento se retiren, ¿verdad?, no se queden permanentes ahí, y que haya el cuidado de verificar que no estén en zonas de anidaje, etcétera. Pero eso no requiere que
que haya un pago al menos de ese permiso y debería haber mayor agilidad al momento de otorgar esos permisos, sí, sin duda, sin duda. Yo te quería preguntar, en términos de los efectos que han tenido, por ejemplo, las luchas que han mencionado, Rincón, Salinas, en términos de la respuesta que tú crees que, porque es que los jóvenes me hablaste sobre el asunto de que obviamente reconocen que ustedes van a heredar el país, ¿verdad? Pero en términos de la participación, de esa exposición de la lucha para poder proteger, tú la ves todos los días en las comunicaciones, ¿cómo tú piensas que la lucha que se ha llevado por años puede, si entiendes que sí, ¿verdad?, haber afectado el asunto de esta juventud que está deseosa de proteger nuestras costas? Vamos a ver cómo te lo explico. Yo pienso que no, hay extremos y extremos. La manera en que nosotros llevamos el mensaje es que no tienes que necesariamente ir a protestar. Esa es mi manera de verlo. Mi manera de verlo es que, al igual que las personas que trabajan con petróleo tienen sus cabilderos y tienen un poder sumamente grande en los Estados Unidos, por lo menos en los Estados Unidos, tienen que haber unos cabilderos ambientales. Y uno tiene que ir a esas personas que toman las decisiones en el Capitolio, en la Junta, en donde se tomen esas decisiones. Eso es lo primero. En la segunda parte, nosotros lo ponemos la conservación ambiental en el punto de vista más dinámico, más aterrizado, porque muchas veces nosotros pecamos en nuestra industria de que vivimos una utopía de que nada se puede contaminar y demás, y pues eso no es la realidad porque hay una economía, hay mucho dinero envuelto, hay muchas cosas envueltas, y pues uno tiene que ponerlo de una manera que se conserven los recursos naturales, pero también se fomente la economía. Pero siempre conservando los recursos naturales, porque si no hay planeta, pues ¿dónde vamos a vivir? En Marte yo por lo menos todavía no tengo el presupuesto para ir para allá. Pero yo te lo pondría así, por dejarlo en resumidas cuentas. ¿Y ustedes cómo ven esa juventud que está entonces haciendo iniciativas como aquí Raúl y cómo ese paso de batón de las luchas que llevamos años en las playas y en los recursos naturales, esa juventud que está acudiendo a las playas y haciendo la primera línea, como habíamos hablado anteriormente? Sí. Bueno, mis impresiones personales es que ese concepto de aunar esfuerzos y de lanzar puentes con los distintos sectores, yo creo que lo necesitamos para defender las playas y esos recursos. Lo que sucede también es que hay problemas en nuestras costas que se prestan a unas estrategias, pero no necesariamente a otras. ¿Por qué? Bueno, porque el Estado, que se supone que tenga unos objetivos y unas agencias que protegen, no siempre lo hacen y al contrario, lo que hacen es aprobar o unos permisos o unas obras que ponen en peligro ese recurso. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Y ahí es que entonces vienen las distintas visiones y las distintas estrategias. Es legal, es social, también de desobediencia civil o meramente de aunar esfuerzos sin más. Y yo creo que hay que ajustar a las distintas situaciones esos distintos medios, porque una situación de rincón no es lo mismo que un esfuerzo de recoger desperdicios en unas playas. Y ambos tienen una gran valía y ambos requieren unas estrategias y unos medios. En uno puede presentar una querella o un pleito. Uno no puede presentar un pleito contra un sobrante de desperdicio en una playa, porque esos desperdicios vienen de unos problemas más profundos, ya sea río arriba, que se lanzan esos desperdicios y cuando viene la corriente los lanza a la playa, o cuando viene otros eventos. Entonces,
una cosa no necesariamente se maneja de la misma forma que otra. Es lo que se me ocurre. Pues yo diría que limpiar la playa es un acto político, no político partidista, es político, porque está enviando un mensaje de que hay que conservar las playas limpias, tanto para los seres humanos como para los demás seres vivientes. Pero también yo creo que hay una conciencia muy fuerte de reconocer lo que es injusto. Y cuando hay leyes, cuando hay permisos que se han otorgado de manera incorrecta, pero que el gobierno los apoya, pues entonces lo que hay que hacer es combatirlo. Y es lo que hemos visto en el condominio Sol y Playa, pero también en Luquillo, con el proyecto que está desarrollando Prisa Group y Estuve, que utiliza una declaración de impacto ambiental de 2016, por ejemplo, antes de los huracanes Irma y María, y que se ha sostenido, y eso lo digo porque yo presenté una querella y ahora está en el Tribunal de Apelaciones, se ha sostenido por las agencias, a pesar de que tiene serias fallas y de que el personal técnico, incluso del Departamento de Recursos Naturales y otros espacios, ha advertido sobre cómo esto afecta la vida silvestre y cómo ha habido unos errores y unas inconsistencias en la otorgación del permiso. Así que cuando tenemos un gobierno, por suerte salimos de Machargo, pero cuando teníamos a Machargo allí, que eso era un obstaculizador de la protección de los recursos naturales, y tenemos jefes de agencia, Gabriel Hernández, que por suerte tampoco está en la Oficina de Gerencia de Permisos, que obstaculizan la protección del medio ambiente y que están utilizando mecanismos excepcionales, como lo dijo el profesor, las exclusiones categóricas, en lugares donde no se puede utilizar ese mecanismo excepcional, pues cómo es que la ciudadanía y los jóvenes van a reaccionar. Pues en distintos lugares de manera distinta, y ahí estoy de acuerdo con el profesor de que recoger una playa puede ser un acto que no conlleve una confrontación, no le van a meter la división de operaciones tácticas a un grupo de personas que estén recogiendo una playa, pero el protestar contra una construcción ilegal o inmoral, pues esa sí conlleva una reacción del Estado que va a tener que responder la gente con una fuerza proporcional al ataque que está recibiendo del Estado. Así que es distinto, pero yo creo que la gente y los jóvenes están bien claros sobre la importancia de proteger el medio ambiente, las costas y las playas, para ellos y para las generaciones futuras. Hay una conciencia mayor de lo que es la justicia intergeneracional y qué es lo que uno debe exigirle a las generaciones anteriores y qué le va a dejar a las generaciones futuras. Quiero comentar sí, que, sí, si claro. me permite, o sea, puede haber distintas situaciones, distintas estrategias, distintos retos y distintos detalles sobre cómo el Estado ha reaccionado. Sin embargo, la consistencia de personas como tú y de tu grupo, pues dicen mucho por eso mismo, por la consistencia y por la identificación de la protección de ese recurso. Así que, y yo creo que eso es importante señalarlo. Yo quería, obviamente, un poco en las postrimerías del foro, vamos a resumir un poco sobre el asunto del derecho, ¿verdad? De cómo utilizamos el derecho. Y habíamos hablado, aquí tenemos varias formas de utilizar el derecho, como Mariana dice, o sea, un acto político es utilizar, no necesariamente político partidista, pero utilizar lo que nosotros sabemos y lo que el asunto de nosotros como recursos, nuestros recursos naturales, la protección.
¿Qué hacemos de aquí en adelante? ¿Cómo nos planificamos? ¿Qué le decimos a esos estudiantes de Derecho que nos están viendo, que tenemos aquí en el colegio, inclusive los abogados y abogadas jóvenes, o las personas que están en la escuela, en la universidad, en bachillerato, ¿qué necesitamos nosotros como país para que dentro de 50 años nosotros tengamos todavía nuestras playas y nuestras costas? Me fui filosófica al final. Tremenda, pero tremendo reto, tremenda pregunta y tremendo reto existencial, ¿no? Yo creo que aquí hay que enmarcarlo no únicamente en términos de las playas y los recursos naturales y las costas. Puerto Rico enfrenta una situación crítica a nivel de salud, educación. Enfrentamos una situación crítica en que hay muchas decisiones o unas decisiones básicas que se están tomando por la Junta de Control Fiscal, influenciada por unos asesores y unos intereses, que lo que buscan es lucrarse ellos, no beneficiar al país. Y yo creo que la gente entiende eso. Todas las noticias vemos noticias retantes y que nos desmoralizan. Así es que respecto a las playas y las costas, no es muy distinto a este sentir que tenemos que vencer de desánimo respecto a muchas cosas que suceden en Puerto Rico. Pero la única solución a eso es activarse como se activa él y activarse como se activan las abogadas y los abogados comprometidos con esto. Yo he creído siempre que el derecho es un instrumento de beneficio y cambio social. Y al menos formalmente el sistema de justicia se supone que sea para lograr esa justicia. Sabemos que los juegos y los entrejuegos reales distan mucho de una situación en que eso pueda lograrse. Así que para contestar tu pregunta, yo creo que el conocimiento, el compromiso, el envolvimiento, como tú misma has hecho desde la delegación de Humacao, que te lanzaste a ayudar y a organizar esto, pues eso es una aportación. Es una lucha constante que el país nos pone de frente. Definitivo. Mariana. Pues yo creo que la gente tiene que, y eso es parte, ¿verdad?, del trabajo que hacemos en la legislatura, por ejemplo. La gente tiene que saber manejar los mecanismos existentes, que no son muchos, pero por ejemplo nosotros tenemos un taller explicándole a la gente cómo hacer querellas en el Single Business Portal, que ese es el sistema de querellas de la Oficina de Gerencia de Permisos. Y eso es importantísimo que la gente lo pueda manejar, porque nosotros tenemos, qué sé yo, 20 y pico, 30 querellas que hemos presentado, pero no podemos manejar cientos de querellas que están ocurriendo en todo el lugar, y parte de lo que podemos hacer como funcionarios públicos, pero también como abogados y abogadas, es hacer más accesible el conocimiento y las herramientas para multiplicar las personas, el número de personas que puede estar pendiente de la protección del medio ambiente. Y, ¿verdad?, abrir los espacios de comunicación. Yo me reúno periódicamente con montones de grupos diversos que me traen las preocupaciones y las podemos canalizar. Y yo creo que en términos de los estudiantes y las estudiantes de Derecho, el campo del derecho ambiental es posiblemente uno de esos espacios que no está sobreocupado dentro del derecho y que tiene mucha necesidad. No hay suficientes Pedro Sade para atender todos los casos ambientales, ni Omar Sade, ni todas las personas que ven casos ambientales. Hacen falta más abogados y abogadas que atiendan a las comunidades y que estén dispuestos y dispuestas a ayudar, reconociendo también
que las comunidades no tienen todos los recursos y que no se cambien para el lado del mal a atender, ¿verdad?, el otro aspecto, sino que se mantengan firmes en sus convicciones y en saber que cuando una estudia derecho, pues es para luchar por la justicia y por la gente. Esa es verdad. Recuerden los super amigos y la Liga de la Justicia, los más viejitos. Es que uno va a estudiar derecho para luchar por la justicia. Bueno, le quiero dar las gracias a nuestros panelistas del día de hoy. Raúl, muchas gracias, estoy agradecida y estoy muy impresionada y definitivamente ese es el tipo de joven que nosotros queremos para el país, uno como tú, como las personas que te acompañan. Recuerden a las personas que nos están viendo la página, ¿cómo se pueden ir a la página? Mala mía que interrumpa esto, yo creo que pusimos aquí que se nos pasó rápidamente. Aquí tenemos un ejemplo de la basura que hemos recolectado en los eventos. En ese camión, ese es uno del equipo, ese es Henry, ahí hay 2 toneladas de basura en ese camión. Eso fue en los tubos Manatí, eso fue hace aproximadamente 3-4 meses. En esta foto, ahí tenemos ejemplos de lo que se puede recoger en la playa. Hay un video más adelante que sale más a detalle lo que se encontró, eso en los tubos también. Eso fue hace menos de un mes. Y por aquí tenemos lo que nosotros traemos a los eventos, son negocios locales. Son negocios locales, nosotros queremos fomentar lo que es el desarrollo sostenible y todo eso. Eso también fomenta pues la economía local. Y por aquí tenemos un ejemplo de eso que es de los negocios locales. Ahí, por ejemplo, tenemos un comerciante de camisas, de bizcochos, ahí tenemos de velas, prendas. Traemos de todo tipo de pequeños y medianos comerciantes. Y los mantecados que se venden como mantecado frío con Carol. Así que... Y en el otro video, aquí tenemos básicamente un recap, ¿cómo se dice recap en español? Un resumen. Un resumen del evento. Ahí está el montaje con el equipo, Henneken es uno de nuestros auspiciadores, ahí están las muchachas. By the way, un fun fact, 70% de nuestra audiencia son mujeres, 18 a 24 años, y mi equipo de trabajo está compuesto por 75% mujeres, mi equipo de trabajo. Así que somos bien inclusivos y bien metódicos con eso. Y pues ahí están las toneladas de basura, esos son mis auspiciadores, bueno, nuestros auspiciadores. Ahí está Henneken, esos son los premios que nosotros damos, esos son los ganadores. Ellos recogieron 300 libras de basura entre los 3. Así que por darle un ejemplo, y aquí, ese es otro video de la basura que recogimos. Recogimos goma, en ese evento recogimos hasta un printer de esos industriales. No se ve ahí, pero estaba en la foto. Y pues ahí le pueden dar follow a nuestra página de Instagram, que esa es nuestra mejor plataforma por el momento. Sí, para las personas que no sean tan tecnológicas, ¿puedes decir el nombre? Porque Claro que sí. Tortuga Club PR, @ Tortuga Club PR en Instagram, Facebook y LinkedIn. Pero nuestra plataforma preferida es Instagram. Excelente, gracias nuevamente a Raúl, gracias a la licenciada Nogales, gracias al licenciado Sade. Gracias a ti. Nuevamente, muy agradecida, estamos en este momento terminando el bienio. Yo como presidenta de la delegación de Humacao estoy muy orgullosa de todo el trabajo que se ha hecho. Esperamos continuar. Gracias nuevamente por conectarse. Mucho éxito a la presidenta en su última asamblea. Espero que todos nos puedan acompañar en esta asamblea que tenemos próximamente. Que pasen buen día. Gracias nuevamente. Este foro llegó a ustedes gracias al auspicio de Thomson Reuters.